Hola Romina, pues bienvenida al canal. Estoy encantada, la verdad, de tenerte aquí, que has tenido la generosidad de compartir tu experiencia y tu tiempo con nosotros y con todos estos artistas que seguro están deseando escuchar todo lo que tienes para contarnos. Y para para los que no la conozcáis tanto, Romina es actriz, es cómica también de stand-up comedy y es docente y también es coach de actores y ha trabajado en series como Split Barcelona, Self Tape, Las del Hockey y en películas que ahora mismo están en Netflix como My Oxford Year de Peggy Lesson y ha estado en producciones para la BBC, para Filmax, para TV3, para Netflix y además, si eso no fuera suficiente, pues entonces también trabaja como coach en el set, ayuda a los actores a desarrollar sus personajes en set y también de forma individual y es profesora de técnica Meisner en Meisner Barcelona y también lleva la parte de marketing del actor para Meisner. Así que, Romina, ¿cuántos Hola. aspectos, ¿no? ¿Cuántos aspectos? Hola. Sí, pues una pequeña corrección. No soy profesora de técnica Meissner, hice toda la formación, pero yo en el programa de técnica Meissner doy las clases de Bien. técnicas de casting y marketing del actor. Eso es. Ujú. Exacto, exacto. Sí, sí, me confundí. Y cuántos aspectos, ¿verdad? Que tenemos como artistas, ¿no? Es un abanico muy Mm. amplio y me parece una muy buena forma de presentar porque yo creo que hay un poco como una idea errónea, sobre todo para la gente que empieza, que piensa como voy a dedicarme a ser actor y ya no voy a hacer absolutamente nada más y de pronto parece que se abren como otras muchas posibilidades diferentes. Sí, y no solamente eso, sino que creo que es muy necesario, además. O sea, está genial, es un regalazo que tenemos los actores y actrices cuando realmente es vocación, que creo que es en la mayoría de los casos, de saber que algo en la vida te apasiona tanto que no podés no hacerlo. Es algo que muchísima gente quisiera tener y nosotros y nosotras tenemos. Pero bueno, eso no quiere decir que es todo lo que tú eres, ni que para nada tiene que limitarse no solo tu vida personal ni tu identidad, sino tu vida profesional, incluso limitarse a eso. O sea, creo que... Y no tienen que ser cosas vinculadas con la profesión, como decir, bueno, también escribo, también produzco, dirijo, genial, pero pueden ser cosas absolutamente diversas que al final todo construye el artista, la artista que tú eres, el actor, la actriz que eres. O sea, yo siempre digo que, bueno, que ser actor, ser actriz, ser artista es una manera de estar en el mundo, es una manera de procesar la vida que no se apaga. Siempre hagas lo que hagas, estás trabajando de camarera, de camarero, estás afrontando un momento de tu vida X, bueno, o sea, positivo o más desafiante, y todo eso está alimentando a la artista, al artista que eres, siempre. Sí, sí, es cierto. Es como una de las grandes riquezas de esta profesión de ser actor, ¿no? Y Mm. también esta parte de que se van. Yo siempre hablo mucho de la suma de sinergias, justo es un poco lo que tú estás Mm. diciendo, pero también como qué cosas te hacen directamente crecer como artista, o sea, y como persona, ¿no? Que a veces es como, no es solamente un color, es que los otros también forman parte al final de tu amplitud como artista, ¿no? Que los artistas tenemos muchos, bueno, nos gustan muchas cosas, nos interesan muchas cosas, somos personas súper ricas, ¿no? Claro. Sí, sí, como sabemos hay muchas cosas que aplican a la interpretación que luego aplican a la vida, como esta norma de la interpretación de no trates de ser interesante, sino estate interesado o interesada, que en inglés se traduce más fácil, ¿no? Como don't be interesting, be interested. Eso aplica a la vida también. Cuanto más curioso, curiosa, cuanto más interactivo, interactiva con la vida, con las demás personas, con el mundo, más rico, más rica tu artista y tu personalidad. O sea, eres una persona que justamente tiene una singularidad que luego se la puedes regalar a tus personajes, a tu audiencia y que es mucho más interesante de ver también, ¿no? Porque tienes opinión, porque tienes una mirada sobre el mundo. Eh, entonces,
¿sí? Creo que justamente luego esos colores, como tú dices, esa singularidad es lo que más interesa de nuestro trabajo y lo mejor que le podemos regalar a nuestros personajes y a nuestro trabajo, todos, incluso precisamente esas partes nuestras que nos dan vergüenza o que de pequeños, de pequeñas nos dijeron, ay, eres demasiado así o demasiado asá, demasiado intensa, demasiado tímida, demasiado son al final las cosas que La nos hacen ser quienes verdad. somos y que es genial poderlo poner en el trabajo a tope de mil maneras, porque cada uno de esos rasgos puede tener mil matices y caber en mil personajes y en distintos géneros y en distintas historias. Claro, la experiencia que te nutre tanto, ¿no? Y yo, a mí me gustaría saber, Romina, Ujú. porque yo, o sea, tú eres una actriz con muchísima experiencia y cuando uno está en este lugar parece como que ya viene como con el camino hecho, ¿no? Pero a mí me gustaría saber si ha habido un momento, si tú miras como tu camino, ¿no? Desde que empezaste hasta ahora, si ha habido algún momento en el que como una decisión interna que se convirtió en un antes y un después en tu carrera, aunque ese no fuera como el punto más visible, no fuera lo que más se viera. Sí, hasta tal punto te diría que no fue lo más visible, no fue lo más visible para mí. Y me explico. Yo realmente creo que ese quiebre estuvo en un momento que por fuera lo podría llamar soltar el ansia, soltar la desesperación, pero creo que en realidad tuvo que ver con confiar al final, confiar en la vida y confiar en que sea lo que tenga que ser y en aceptar, creo que fue más un... Y eso fue un antes y un después en mi carrera. Y te voy a decir, pasó de una manera, o sea, yo siento que en un momento hace 3 años estaba pasando una de esas noches oscuras del alma. ¿Sabes? Que no hay solo una en la vida, pero a veces hay una que creo que esta fue la más fuerte que viví probablemente am, donde sentís una falta de sentido, mucha, sí, falta de esperanza, o sea, eso es una etapa que es dura de pasar, pero es muy enriquecedora y muy interesante también. Y en esa etapa, respecto a la profesión, también me sentí de pronto desmotivada, desesperanzada, sobre todo, y fue así como, bueno, mira. Yo quiero tener más estabilidad económica, no quiero estar como corriendo atrás de la zanahoria o viviendo así esta ansiedad. Y dije, me voy a poner a estudiar otra cosa, más allá de que yo ya hacía todas estas actividades, pero algo que nada que ver, me metí a estudiar una cosa de tecnología, de diseñadora de interfaces de usuario. ¡Wow! Sí, sí, me puse a estudiar eso un verano, unos cuantos meses, me saqué el certificado y dije, bueno, ahora me voy a poner a montar mi portfolio y yo ahora me voy a dedicar a esto. Y por supuesto fue en ese momento cuando empezaron a pasar cosas en lo actoral, que yo había dicho, bueno, mira, que pase lo que tenga que pasar, si algo tiene que ser para mí, será para mí. No voy a decir que no, siempre que pueda, a trabajos de actriz, porque es lo que me encanta en la vida. Pero digo, bueno, si algo aparece, lo aceptaré, veré, pero no estoy buscando nada, ¿no? Como esta cosa de estoy en paz conmigo y ahora mi atención está puesta en que me voy a dedicar a diseñadora de interfaces de usuario. Y por supuesto, como digo en ese momento, entonces empezaron a pasar cosas y empezaron a salir proyectos muy interesantes como actriz. La magia de Sí, relajarse. entonces la magia de relajarse, creo que justamente porque al final está en tu alma y está en tu corazón ese amor por la profesión y esa parte de tu esencia, no digo que lo sea todo, pero es una parte de quién eres, que necesita manifestarse en el mundo, que al final funciona como un imán y tantos años invertidos y tanto amor invertido. Mm, Bueno, creo que ese imán estaba ahí operando sin que yo me dé cuenta y en el mm. momento que dije, me relajo, empezaron a pasar más cosas. Y no digo que ese sea el camino para todo el mundo, porque hay gente que es muy determinada, que se manifiesta de esta manera, en que tienen como objetivos súper específicos, inquebrantables, son muy disciplinadas y a veces consiguen lo que quieren por ese camino y está genial. Y luego pues también hay otros caminos en la vida que a veces pasa eso,
que sí que estuviste haciendo y sí que estás haciendo, pero desde otro lugar. Y cuando vas adquiriendo esa serenidad de alguna manera y esa confianza, pasan cosas también. Sí, creo que es soltar esa ansiedad, sobre todo. Sí, es como ese hecho también de mantenerse en la acción, pero también desde antes decía esto, ¿no? Desde la relajación, porque muchas veces nos obsesionamos con una idea y entramos en bucles de sufrimiento tremendísimos, ¿no? Y a veces, hoy como Total. artista, no todo está en nuestras manos, una grandísima parte sí, pero sí que hay a veces partes que no están tan ahí, ¿no? Y entonces, Sí, hay muchas partes que no están, que no están en nuestro control, claro que no, porque la vida da sus vueltas, tu salud, tu familia, otras cosas que son importantes e imprevisibles, y en la profesión también hay una parte de, llamémosle timing, llamémosle suerte, como estar en el lugar indicado en el momento indicado, cuando los procesos de la industria y de la vida y del mundo son los que tienen que ser para que todo cuadre y pasen esas cosas. ¿No? Entonces hay mucho que no está en tu control y yo totalmente a favor de ser proactivos y proactivas y ya hablaremos más de eso, pero sí, o sea, creo que es eso y creo que también no sé si la edad, la madurez puede, que no siempre es edad, la madurez puede llegar antes o después o no llegar nunca, pero a medida que te vas conociendo más como persona y vas clarificando cuál es tu misión en el mundo, cuál es tu propia idea de éxito, qué es realmente lo que te mueve, qué es realmente lo que querés, eso también ayuda mucho a tener esa claridad y que hagas más o hagas menos, las cosas puedan ir concretándose. Sí es importante hacer, absolutamente, pero también la vida tiene momentos vitales diferentes y a veces estás para hacer y a veces no estás en ese lugar y después podemos hablar un poco más de qué hacer en esos momentos que siempre están ahí. sí, a mí, o sea, por ejemplo, a ti cuando tú sientes que los momentos no están claros, ¿qué es lo que más te ayuda a mantener el foco y a no rendirte o a dispersarte? Porque en esta carrera es muy fácil dispersarte. Cuando ves que las cosas no aparecen, es muy fácil perder el foco. ¿Qué es lo que a ti te ayuda a sostenerte ahí? Sí, y bueno, como decíamos, yo sí, sí me he sentido perdida, sí me he dispersado, creo que es parte del proceso, igual que es parte del proceso muchas veces decir, lo dejo, no, como Claro, basta, me cansé, todo eso es parte, pero creo que en el fondo, como decíamos, esa convicción interior, eso de soy actriz, es que soy actriz, ¿no? Como que es parte de quien soy, una parte muy importante y lo voy a hacer siempre. Y creo que eso funciona no solo como un imán, sino como un sostén también, eh, que al final lo podría simplificar en el profundo amor que siento por lo que hago. Como dicen en inglés, es una higher calling, es algo vocacional, quiero decir. mm, Entonces, incluso es como si no decidieras, como si no dependiera de vos, como no puedo evitar, como decía Rilke en Cartas a un joven poeta, no puedo evitar ser actriz, necesito total. ser actriz, ¿no? Entonces, en esos momentos hay una parte tuya que sigue viva y sigue operando y aunque esté en las brasitas, está ahí y eso te sostiene. Y creo que es, bueno, que es como casi un destino y entonces hace que al final rendirse del todo sea impensable en realidad. Es como, bueno, me tomo un break, pero al final de alguna manera volveré, ¿no? Y eso creo que ayuda. Y hay que entender que es una profesión que es una carrera de fondo, con grandes alegrías, con grandes decepciones, y eso, con momentos de muchas dudas, con momentos de gran realización, con momentos de mucha incertidumbre, con momentos de grandes decepciones, ¿no? Eh, y bueno, entonces creo que al final es el amor y es la convicción de esto es algo que es para mí lo que me sostiene en los momentos esos de duda y de incertidumbre y de casi rendirse y de a lo mejor dispersarse, si le queremos decir así también, si no voy a hacer otras cosas y tal. Y a veces va muy bien, eh, aunque no te sientas especialmente desanimada, decir, me noto que necesito como una pausa, necesito ahora poner mucho foco, no sé, en mi vida familiar
o en esta otra actividad que me encanta, o en un servicio a la comunidad, o en, ¿sabes?, en una actividad, digo, de tipo activismo político o de otro tipo. Está muy bien también decir, ahora para mí esto es muy importante, necesito esto, y como digo, al final va a alimentar a la artista que eres y vas a salir todavía con más fuerza pasado Totalmente. ese Mm. momento. Creo que es importante escuchar los momentos, aceptarlos y luego, como dice nuestro querido profesor de técnica Meissner, Javier Galitó, como vivir a fondo al final, ¿no? Un momento, darle espacio, darle permiso y de ahí van a ser un nuevo momento. Cuando, como dicen, lo que se resiste, persiste, lo que se acepta se transforma. Entonces, si decís, bueno, estoy en un momento de incertidumbre, estoy dispersa, estoy desmotivada. Esto es lo que hay ahora mismo. Y lo abrazás y tratás de escuchar bien qué es lo que está pasando ahí, que eso va a traer un momento nuevo. Y si tu destino es ser actriz, vas a volver y van a pasar cosas. ¿Y tú piensas que dentro de ese destino, tú sientes que ha habido algún momento en el que has tenido como que cambiar quizá alguna creencia sobre ti que Mm, te hacía percibirte de una forma que no te permitía tanta, quizá esa fluidez de trabajo y ha habido un momento que has dicho, o sea, basta? ujú. Sí, creo que aunque suene a verdad de Mr. Wonderful, a frase inspiradora de Mr. Wonderful, creo que el clic principal es el poder conectar con el soy suficiente. Me parece que es eso sobre todo, ¿no? De soltar las creencias de no, porque te llevan a compararte, también a sufrir mucho, a tratarte muy mal, y cuando realmente decís, bueno, soy una persona sencillamente única, como todas las demás, pero única, yo tengo lo que tengo para ofrecer y además tengo mis razones para querer hacer esto y para dedicarme a esto. Em, entonces, bueno, desde ahí nace esa confianza de estoy bien así, no soy perfecta, no soy, pero soy suficiente y tengo mucho para ofrecer y mucho para recibir. Entonces creo que esa es la creencia más fuerte. Me quedé pensando un poquito en lo que hablábamos antes, em, que creo que más allá de ese motor interior, como decíamos, que es que al final te va a sacar a flote, creo que cuando estás en una época de así de mucha de desánimo, incertidumbre o poca claridad en cuanto a qué hacer, creo que está bueno también en el momento que ya diste espacio, que dejas, bueno, que me dejo sentir esto. Trazar un plan. O sea, agarrar y decir, voy a hacer un plan de 2 meses, por ejemplo, un plan de un mes y medio, un plan de 3 meses o de 2 meses. Y ahí sí plasmar acciones concretas, aunque sean muy chiquititas, acciones conseguibles, porque como sabemos, ponerse objetivos enormes, tipo, mañana mismo empiezo a ir No. 2 horas por día, todos los días al gimnasio y el primer día que fallas lo dejas de hacer. Entonces, no, mañana empiezo a caminar un poquito más o a empezar a planificar qué me gustaría hacer físicamente para activarme. Entonces, tener un plan que abarque las distintas partes de tu vida, los distintos aspectos, como no solo el profesional, y decir, bueno, ¿qué necesito hacer? Necesito hacer un curso o salir y conocer más gente o tengo que pensar en hacer mis fotos y a lo mejor en todo ese tiempo, bueno, esa es la cosa que estás persiguiendo, cumplir un objetivo que sea importante para vos y que tenga que ver con lo profesional, pero también estos objetivos que tienen que ver con cómo están mis relaciones, cómo está mi red de apoyo, mi relación con mi comunidad. Eso, cómo estoy psicológicamente en este momento, emocionalmente, qué necesito hacer para cuidarme, para estar bien y incluir entonces en ese plan. Bueno, voy a tratar de no mirar las redes sociales hasta 2 horas después de haberme levantado y cuando me levante hacer unos estiramientos y cantar una canción, lo que me haga bien, hacerte una lista de las cosas que te cargan las pilas también, decir qué me energetiza Mm. y qué y cosas que es lo que quería decir. No solo que te energetizan, sino que te producen bienestar, como tener tu kit de bienestar. Es decir, que a veces hay gente que le gusta tener hasta como una cajita o una cosa no sé, con perfumes, con fotos, con cosas que te hacen sentir bien.
pero también una lista de cosas que decís, vale, ¿cómo me noto que no estoy bien? Cuando me pasa esto y esto y esto. ¿Y qué puedo hacer para sentirme mejor? ¿Qué suelo hacer que me hace sentir mejor? Y tomar nota de todo eso y cuando estás de bajón y mirar la lista. Decir, vale, voy a hacer algunas de estas cosas que me hacen sentir bien. Y como digo, plasmarlo en un plan también, que tenga acciones concretitas, tomarte el tiempo para reflexionar, ok, ¿dónde quiero estar? ¿Qué me importa? ¿Cuál es mi visión? ¿Cuáles son mis objetivos a largo plazo y a corto plazo? Y el tiempo que tenga que llevar, ¿no? Hacer esa reflexión y conectarlo con tus valores personales, Mm. recuperar el para qué estoy en esto y desde ahí sí, pasar a la acción en tus tiempos y todo, pero eso ayuda mucho, como digo, aunque sean objetivos poco ambiciosos, pero decir esto me va a ayudar a sentirme que me estoy moviendo, sentirme más empoderada, a recuperar esa motivación, si decís me falta motivación, ¿qué necesito hacer para remotivarme en lo profesional, ¿no? Por ejemplo. Así que esa parte también creo que es muy importante. Súper importante. Es que Sí, toda esta parte de sí. la que hablas, al final es, o sea, estas cosas parece que fueran como un extra que uno hace, pero en el fondo no es Mm. un extra, forman parte de esta carrera tan desafiante en tantos momentos. Totalmente. Todo esto te ayuda a sostener y a tener un equilibrio que te va a permitir mantenerte en los momentos en los que ahora tengo mucho trabajo, ahora que no tengo tanto trabajo, tengo que tener toda esa otra parte, todos esos planes, todos esos momentos, el autocuidado y que también es entrenamiento, porque también hace que el momento en el que llegas al casting o a la audición, estás desde un sitio diferente, no estás llegando a la desesperada en plan de que mal me encuentro conmigo mismo porque no Absolutamente. he tenido ese trabajo. Todo esto Sí. forma parte del equilibrio. Gracias por compartirlo, porque se nos olvida poner foco en eso muchas veces, ¿no? Lo vemos como... Es 100% parte, porque no estar trabajando es 100% parte de nuestra profesión y tenemos que saber cómo vamos a gestionar esos momentos de no estar trabajando, que muchas veces impactan en nuestra autoestima, en nuestra motivación, en nuestra autoconfianza. Entonces, es parte de tener un plan para esos momentos que los va a ver seguro. Y que eso Seguro. incluya eso, o sea, en qué me apoyo, cómo me sostengo a mí misma y también respecto de los demás, cómo lo hago. Y hay que tener mucha paciencia, mucha compasión. Yo soy la primera que me cuesta, pero realmente es eso, esto de ser tu mejor amiga y si se quiere cuidar a tu niña interior, ¿no? Como no la maltratarías a una amiga o si te imaginas a ti misma chiquitita de bebé, no le dirías cosas horribles, ¿verdad? Le dirías, bueno, te está costando, estás triste, ¿qué pasa, no? Como, y te tratarías bien, y dirías, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer para mejorar esto? ¿Qué podemos hacer para que sientas que estás dando un pasito adelante? Entonces eso es súper importante también, porque si no puede ser muy solitario el proceso de los artistas en general, no solo de los actores y actrices y tenés que ser tu mejor amiga y también cultivar tu red de apoyo mucho y saber qué vas a hacer en esos momentos, sí, para tener fortaleza. Y como decía, también es muy importante el tema de la comunidad, de la relación con los demás, no solo profesionales, sino en general, o sea, que no toda tu vida sean actores y actrices y directores y directoras, ¿sabes? Como tus amigos y amigas de la vida que se dedican a cosas totalmente diferentes, son absolutamente importantes y necesarios y necesarias. Yo no estoy muy de acuerdo con eso de que nadie puede dar lo que no tiene, en el sentido que a veces es difícil darte a vos misma ciertas cosas que es más fácil dárselas a otros en una primera instancia y eso te enseña también podértelas a dar a vos misma y creo que en ese dar y en ese ver, una vez más, estar interesada, tener curiosidad por los demás, por el resto del mundo, por las otras actividades y cosas, eh, es lo que te hace sentirte mejor con vos misma, ¿no? O sea, como sabemos, es o sea, hacer servicio a los demás, o incluso eso, pequeños actos de amabilidad, como dicen, ¿no? De aleatorios, con desconocidos y con conocidos. Cuando estás de bajón ayuda a sentirte mejor con vos misma. O sea, decir, bueno, yo tengo mucho para ofrecer, puedo dar esto, y eso a la vez te va cargando tu propia autoestima y tu propia fuerza. Mm. Eso creo que es un recurso importante también, no estarse Súper mirando el ombligo todo el rato, como, ay, estoy mal, ¿qué hago? Pues anda a hacer algo por alguien y te vas a sentir un poquito mejor. Hay una frase muy famosa, ¿no? También que dice como si te miras a ti tienes problemas y si miras a los demás tienes trabajo. O sea, tienes talento. Claro, está muy bien. Mira, esa no la conocía.
Me gusta. Sí, Claro, te pone en un sitio muy fresco, ¿no? En este sí, sentido. sí. Sí. Y, Sí, y te reconecta con tu propia valía, como decía, porque es que, claro, en ese trabajo que haces, en ese, ¿yo cómo puedo ayudar? ¿Qué puedo hacer? O no solo ayudar, puede ser sostener el espacio, escuchar, puede ser muchas cosas. Eh, entonces, te sientes más valioso, más valiosa, porque al menos eres eso, ¿no? Alguien que puede hacer por los demás. sí, además esto es que muchas veces también cuando somos actores tenemos un poco esa tendencia a estar todo el tiempo como... Yo tenía una amiga que hace años me decía, es que yo me levanto por la mañana siendo Cristina la actriz, voy a comer siendo Cristina la actriz, me siento siendo Cristina la actriz y entonces a veces entramos como en este lugar que a veces nos lleva un poco incluso a la inacción por sobrepensamiento, ¿no? O sea, entramos en esta cosa de yo soy Ujú. actriz, soy actriz, soy actriz. Y a mí Sí. me gustaría saber, tú que también tienes tanta experiencia y tanto tiempo, ¿qué, para ti qué diferencia una actriz que tiene talento o un actor que tiene talento y se queda Ujú. estancado en la no acción Ujú. y uno que es capaz de pasar a la acción? Bueno, creo que como decíamos, cada camino es único y personal, pero además de esto que decías, ¿no? De distinguir entre la actriz y la persona que eres también, porque además de las historias de la persona que eres, salen muchas, o sea, de la vida de la persona que eres, salen muchas historias e ideas creativas para la actriz, o sea, cuántas historias interesantísimas vemos que la escribió alguien porque, no sé, su hermana tiene una discapacidad o su vecino le pasó, y como te apropias, también te interesas por las historias y decides, voy a contar esta historia y a lo mejor eso te inspira para escribir o para hacer una actuación tuya en unipersonal, entonces ese separar... y confiar en que todo lo que vives como persona alimenta a la actriz. Creo que algo importante respecto a esta pregunta que decías es justamente también a la vez saber distinguir el oficio de la industria. Es decir, que hay un montón de cosas que tú haces para cultivar el oficio, como hacer cursos, como decíamos, hacer trabajo no remunerado, lo que necesites, relacionarte con compañeros, compañeras. Hay un montón de cosas, eso, salir a pasear, viajar, ¿no? Pero muchas cosas que alimentan el oficio en sí, ¿no? Quiero adquirir una nueva técnica, quiero dominar un acento, quiero habilidades motrices, de baile, de lo que sea. Y luego está la parte de que si quieres estar en la industria es como una formación totalmente aparte. Tienes que aprender a entender cómo funciona la industria y para eso tienes que formarte, informarte, investigar y tomar toda una serie de acciones aparte que no tienen nada que ver con las que tomas para ser actor o actriz. Entonces creo que más allá de lo que pueda ser la idea de éxito para cada quien, lo que decíamos, si tú quieres como tener una carrera en el mundo audiovisual, que es sobre todo de lo que estamos hablando, o de un teatro más con más visibilidad, por así decir, más de producciones más grandes o comercial, sí, tienes que tener curiosidad, tienes que investigar, tienes que hacer networking y tienes que destinar recursos materiales también, importante como en cualquier empresa, ¿no? Entonces, creo que el actor, la actriz que entiende eso y encuentra además la manera de poder disfrutarlo, decir, bueno, si yo quiero dedicarme a la industria, tengo que aprender un montón de cómo funciona la industria, me guste más o menos, tengo que aceptar sus reglas y todo ese conocimiento usarlo a mi favor. Entonces, eso creo que es súper importante, porque yo, por ejemplo, cuando doy las clases de técnicas de casting y marketing del actor, siempre les digo, no todo el mundo tiene por qué querer estar en la industria y eso no te hace más o menos actor o más o menos actriz, porque a ti te puede interesar muchísimo hacer teatro social. O en cárceles o en espacios alternativos o hacer teatro de calle o tu propia cosa o tus propios cortos súper personales y artísticos para festivales, lo que sea, ¿no? Y no tienes por qué querer formar parte de la industria. Y igual te llena un montón poder hacer eso. Mm. O hacer teatro infantil o cualquier tipo de cosa que te O sea, encante hacer, al ¿no? final, tu idea de éxito y quién eres ser tú como artista.
Claro, pero entonces tú como artista es una cosa y otra cosa es el artista formando parte de la industria. Y creo que las personas que pueden sostener una carrera de éxito, por así decirlo, mantenerse insertas en la industria a largo plazo, es porque se ocupan también de educarse y de cuidar todos los aspectos que tienen que ver con poder estar metido en la industria. Entonces creo que eso es algo muy, muy clave. Eh, o sea, tenés que saber para qué haces todo lo que haces, qué necesitas, cómo lo vas a generar, quién es quién hace qué, a quién te interesa conocer para que te tengan su radar, como qué directoras y directores de casting con quienes te gustaría tener una oportunidad, qué personajes, para qué personajes eres perfecto, perfecta y armar tu branding personal en función de eso estar muy al loro de los proyectos nuevos que hay, de los formatos nuevos que hay, ¿no? Como que ahora de repente hay toda la parte de la ficción vertical, van saliendo cosas nuevas todo el tiempo y tú tienes que estar pendiente de, bueno, qué hay qué ha cambiado, o sea, la pandemia cambió un montón de cosas, de cómo funciona todo en nuestro mundo y con la IA están cambiando un montón de cosas, entonces todo va cambiando constantemente y si tú quieres estar en la industria tienes que mantenerte ayornado, ayornada, al margen de lo que hagas para ser mejor, el mejor o la mejor actriz que puedas ser, ¿no? Como artista exclusivamente. Creo que eso es lo que hace la diferencia. Gracias por compartirlo, porque sí hay mucha Mm, confusión, ¿no? Sobre todo a los artistas nos pasa mucho que mm. pensamos que por cultivar nuestro arte las cosas van a pasar y realmente hay todo un trabajo detrás de que las cosas sucedan, ¿no? Que hay versión versus, ¿cómo es? Suerte versus preparación, ¿no? O sea, cuánto de suerte y Claro, cuánto y que puede ser, porque claro, puede ser que a lo mejor estás haciendo una obra de teatro maravillosa y justo viene alguien que te ve, ¿no? Un director, una directora que te vio en esa obra, se enamoró de ti, todo puede pasar, ¿no? Como estás, pero no son la mayoría de los casos, digo, cada camino es un mundo. Te diría que en la mayoría de los casos, cuando funciona es porque la persona ha invertido mucho, como decíamos, en entender qué tiene que hacer, además de ser un buen actor o actriz, lo cual se da por hecho una vez que quieres estar en la industria. Es como, bueno, cualquier persona que quiera trabajar ahí se da por hecho que tiene que tener un cierto nivel de técnica, de talento y de capacidades. Y ahí estamos como todos iguales, da igual si es más o menos. Lo que realmente importa es si sabes lo que tienes que hacer a partir de ahí para decir, hola, acá estoy, que te vean, que tu trabajo se conozca. Claro. pues sí, es tal cual, la verdad, que tienes que Crear estar, las oportunidades, te tienes que crear las oportunidades. estar en el momento presente activo creando oportunidades, obviamente. Y ahora que estamos hablando tanto de la industria, pues me gustaría que nos contaras un poquito sobre el rodaje de mi año en Oxford. Ujú. Te dejo la pregunta un poco abierta, no sé qué te apetece a ti Ah, compartir del rodaje, si ha habido como algún momento en el que has sentido muy el porqué de la profesión, por ejemplo, ujú. o si ha habido algún momento relevante, así que quieras que digas, "Va, yo creo que es bueno para compartir este momento". Y momentos relevantes, hubo muchos, empezando porque cuando me lo propusieron yo tenía planificado un viaje a Argentina y cuando me propusieron el casting ya de entrada pensé, ay, pero claro, si me sale voy a tener que cancelar el viaje y ya me empecé a agobiar con esto y hoy me voy a sentir súper mal por tener que decir que no y ya estaba como, ¿no? Como la lecherita y de repente dije, "Ay, voy a hacer el casting y después vemos". ¿Y qué sucedió? Que hice el casting funcionó, tuve mi callback, etcétera. Y cuando llegó el momento de pactar, les dije, yo este mes en que se rodaba, estoy en Argentina. Bueno, se rodaba durante más de un mes, pero mi parte. Estoy en Argentina, pero yo quiero hacer el trabajo, me interesa muchísimo. Si ustedes me pagan el viaje, yo estoy totalmente dispuesta a interrumpir mis vacaciones, las cuales no quiero cancelar, porque para mí era súper importante a nivel familiar. Hacía 6 años que no iba a Argentina, mi papá me había regalado el pasaje a mí y a mi familia. Entonces, para mí era irrenunciable ese viaje, pero a la vez era, sí estoy dispuesta a sacrificar, vaya sacrificio, parte de ese viaje para ir a hacer el trabajo, que me apetecía un montón. Y aceptaron esas condiciones. Entonces me volaron de Buenos Aires a Londres. Eh, Aclaro que no soy de Buenos Aires, soy de Rosario, pero de ahí sale el avión. Eh,
Total, que me volaron a Londres para trabajar y luego volví a Argentina. Entonces eso ya fue una aventura y fue muy divertido y por supuesto cosas que me conectan con la profesión y por qué soy actriz. O sea, por un lado está esa parte de conocer actores y actrices generosos, amables, el director también, o sea, todo el equipo artístico y técnico que me trataron súper bien, que me sentí muy, muy valorada y luego compartí con ellos el screening en Londres, la fiesta de fin de rodaje, me fui a Los Ángeles también a la premiere, entonces hubo muchas experiencias lindas de estas de es divertido, ¿no? Ser actor, ser actriz es divertido, tiene todo ese subidón, tiene toda esa conexión humana, es estar creando algo juntos, en equipo, que es tan, tan bonito y eso siempre me conecta con por qué hago esto, ¿no? Y se me pasa el tiempo volando y podría estar ahí horas y entras en estado de flow y no quiero estar en otro lugar ni haciendo otra cosa que no sea esto. Y también la parte, si se quiere, un poquito más profunda en cuanto así como a misión, decir, bueno, nosotros somos contadores y contadoras de historias, y yo en esta película tengo un papel que tiene unas apariciones breves, poquitas, pero es importante para la protagonista porque hago de su mamá, entonces en cuanto al proceso de ella, bueno, es un papel importante, y en particular hay una escena. Voy a hacer un poquito de spoiler, pero hay una escena donde ella toma una decisión que decide cambiar todo lo que tenía planeado justamente y estamos en una videollamada y yo, mi primera reacción de madre es que me enojo muchísimo y digo de ninguna manera y luego no como sola y hablando con ella que me dice no te quiero decepcionar, la madre reflexiona en ese momento y le dice, bueno, al final son tus decisiones y a veces en la vida nunca sabemos si son las acertadas o no son las acertadas al final, pero da igual porque son tuyas y tenés todo el derecho del mundo a tomarlas, son tuyas y solamente tuyas, ¿no? Y le digo, yo cuando te digo que te creo capaz de cualquier cosa, me refiero no solo a que creo que podés lograr lo que quieras, sino que te voy a apoyar en lo que decidas siempre, ¿no? Y creo que ese es un mensaje muy bonito, muy real. Yo soy mamá, entonces me toca especialmente. También por historias familiares, ¿no? De personas que a lo mejor han tomado decisiones que incluso en el caso de mi familia les han costado la vida. Y pienso a la vez en su madre apoyando a ese hijo o hija que toma esa decisión. Esto de que los hijos no son nuestros, son de la vida. Para mí ese es un mensaje fundamental y que además se extiende porque no es solo en cuanto a la paternidad y la maternidad, creo que se extiende a una relación de pareja, a una relación de hermanos, hermanas, de amigos, de decir, la otra persona es quien es y aunque nos cueste un montón hay que aceptar que esa persona tiene derecho a ser quien es, te guste más o menos sus decisiones, su manera de ser, ¿no? Y ese aprendizaje creo que es para toda la vida, es constante. A mí con mi hijo me pasa, ese de, vale, ¿no? De tus expectativas versus lo que quiere. Decir, no, yo no tengo expectativas. Y luego dices, sí, sí tienes, ¿sabes? Como del tipo que sean. A lo mejor dices, no quiero que sea ingeniero, no sé qué, pero hay cosas que quieres, ¿no? Como, Claro. o que esperas. Y poder ir reconociendo todo eso y aceptando que los hijos son de la vida y que cada persona es de la vida y no está ahí para servirte, ni para complacerte, ni para ser quien tú quieres que sea. Yo creo que ese es un mensaje muy bonito y esa es la magia del trabajo que hacemos, que a Totalmente. través de una historia particular, porque al final eso, como decía, creo que era Walt Whitman, háblame de un hombre y me hablarás de los hombres. eh, Contando de alguien, de algo muy específico y muy particular, estás hablando de algo universal. Ese mensaje es universal y a través de una historia específica y de la manera que está contada, a través de esos actores y actrices, y ese director y esa fotografía y todo lo que hace una película, y la música, muy importante, le llega de forma emocional y no tan racional a un montón de personas que a lo mejor a partir de ese momento, no sé, escuchan la vida de una forma diferente porque dicen, ah, ¿no? Y hay algo que se movió ahí adentro. Y ese poder transmitir un mensaje, ese poder transformar la realidad, todo esto creo que es súper valioso. Y cualquier mensaje que sea positivo, de amor, de fe, de transformación constructiva en este momento que estamos atravesando de la humanidad y de la historia,
creo que suma, porque absolutamente. como artistas también elegimos, ¿no? Qué construimos y qué ponemos ahí fuera en el mundo a través de las producciones en las que participamos, las historias que contamos. Y es lindo poner ese granito de arena, decir, bueno, mira, es un mensaje bonito, importante, y que la gente lo pueda recibir a través de esa historia particular. Entonces, eso me conecta mucho con por qué soy actriz, poder Gracias. compartir. Sí. Gracias por compartirlo y gracias Mm. por estar aquí. No sé si para cerrar quieres que cambiamos los roles y ahora si hay algo que tú quieres preguntarme a mí, que tengas curiosidad por Ujú. saber. Claro que sí, sí. Quiero saber, con qué asuntos especialmente suelen venir a ti los actores y actrices? Así como si hay algo en particular Mm. que se repite frecuentemente o que tú observas frecuentemente. ¿Cuáles serían a lo mejor dentro de eso las dificultades más frecuentes o que más ves? Y luego, ¿qué crees que necesita comprender o internalizar un artista, ya sea vos misma o la gente con la que trabajás? ¿Qué es lo más importante que tiene que entender o que internalizar? Pues mira, sabes que fíjate que creo que hemos tocado muchos de esos temas durante esta conversación. Mm, Y una de las primeras cosas con las que llegan es, sobre todo con esta sensación de mi carrera no fluye como a mí me gustaría que fluyera. Y entonces mm, ahí veo que siempre que hay como diferentes patitas, ¿no? O sea, hay algunas que tienen que ver con inacción por sobrepensamiento, pero hay ujú, algo que tú lo has nombrado antes, que es muy potente, que es el realmente aceptar y sentir que soy artista, porque venimos muchas veces con muchas cargas que tienen que ver con el... Es que decir soy artista en una sociedad que parece que muchas veces es como no fuera como lo mejor aceptado, ¿no? Es como que tu familia a veces no da saltos de alegría cuando dices mamá quiero ser actriz, entonces la mamá piensa no, mi niña que iba a ser ingeniera, ¿qué ha pasado, no? Entonces veo que se llega mucho como con ese no acabar de aceptar el soy artista y después ujú, con no saber cómo accionar para poder ujú. empujar tu carrera. Sí, entonces como vienen como por un lado como muy bloqueados desde este lugar y después siento que falta muchas veces como ese plan estratégico detrás, ese día a día y ese entender todas esas aristas que cubren tu carrera artística, ¿no? Que tienen mucho que ver como con la cajita que tú hablabas antes, ¿no? Y tenerlas todas ordenadas, porque por un lado es toda esa parte de trabajarme yo, o sea, hacer oficio, por el otro lado es toda la parte de si quiero estar en la industria, de cómo funciona la industria, por el otro lado es todo tu autocuidado, por la otra parte es saber que tú eres el CEO de tu empresa, que tú eres la persona que está ahí tomando decisiones, por el otro lado relajarte también, porque es como yo hago, pero no todo está en mis manos, entonces entender que a veces no todo está en tus manos y todos estos procesos al final es lo que veo que llegan como con con no haber acabado de integrar totalmente todo este conjunto que hace justo lo que hablamos hoy, ¿no? Que una carrera artística de éxito se pueda sostener a largo plazo. Mm. Sí, en ese sentido creo que, recuperando algunas de las cosas que mencionaste ahora, creo que a veces hay algunos aspectos muy importantes que se pasan por alto, como por ejemplo lo de clarificar cuál es tu visión, lo que decíamos al principio, eso a veces es como ir como una gallina sin cabeza, ¿no? Como la gallina degollada. Como, pero te has parado a pensar. ¿Cuál es tu visión? ¿Dónde quieres estar? Y tomarte el tiempo para construir eso, para fantasear con eso, para hacer tus visualizaciones desde lo sensorial. Entonces, yo quiero estar ahí, esto es, y que decíamos, y que es a la vez cuál es mi misión en el mundo, en la vida, que estén conectadas para que eso pueda funcionar mejor y tener más posibilidades, ¿no? Luego, lo que decíamos de entender que para trabajar en la industria hay que conocerla y entenderla y aceptarla, creo que es algo que se suele pasar por alto, como decíamos.
Aceptar usar como ese es, conocimiento. Sí. sin juzgarla. Y encontrar si vas a formar parte, la manera de que te guste hacer todo eso, en vez de estarte quejando y diciendo, ay, es que a mí me da pereza. Bueno, encontrar la manera de que no te dé pereza, desde tu curiosidad, desde tu querer aprender cosas nuevas, que a los actores y actrices nos encanta generalmente, el ponerte desafíos. Entonces, desde donde sea, el vincularte con más gente y todo esto, pero encontrar qué de eso sí te gusta y dale más de eso, porque si querés formar parte, lo vas a tener que hacer, entonces mejor que sea con ganas y no como obligación o como algo que me tengo que sacar del medio, porque es todo un mundo aparte. Entonces, eso es muy importante. Eh, Pues, Entender lo que vos decías, que somos nuestra propia empresa. Y eso quiere decir un montón de cosas que solemos pasar por alto también. O sea, en tu propia empresa, tú tienes que reinvertir. Entonces, tienes que aprender a ser organizada con el dinero, con tus finanzas. Te tienes que educar en finanzas. Tienes que tener idealmente tus cuentas separadas, las de empresa, las de persona. tal. Tienes que encontrar manera de generar ingresos como sea, si es con otro trabajo, como decíamos, ese trabajo también no solo es interesante y te da para vivir, sino que como actriz te alimenta también, es una cosa más que sabes hacer, te estás relacionando con más personas, entonces también encontrarle el gusto a ese trabajo y no verlo como algo que también hay solo es para poder sobrevivir. A lo mejor sí, pero también, ¿cómo puedes encontrar que ese trabajo que te da para sobrevivir, que no es poco y que por suerte evidentemente puedes compatibilizar con la profesión, o a veces no, pero es una etapa, cómo hacer también que te guste, que lo disfrutes, que confíes en que forma parte y que es necesario? Entonces, generar ingresos de las maneras que puedas aprender a separar y ahorrar dinero porque lo vas a necesitar para las fotos, para pagarte un viaje a Madrid o a una gala o a un evento donde quieres estar, un curso de formación, etcétera, etcétera. Entonces tienes que saber que hace falta dinero y entonces tienes que saber ser más materialista en ese sentido también y ordenada. Es decir, esto no es todo, ¿sabes? Emociones, historias y amor. También hay organización y dinero. Y eso también es parte, creo, Forma del parte, éxito, ¿no? total. Ujú. Pues, Entonces, bueno, lo que decíamos. sí, Y luego dos cosas más. Una muy importante y Romina, es cuidar tenemos que tu... cortar, Sí. cariño, tenemos que cortar. ¿Qué? Es que son -3 minutos y a las 7 entramos online. Ok, es muy cortito, lo que me queda, como Sí, quieras. es que, Sí, claro, nos faltan dos minutos para conectar todo y me daba un poco de bueno, ver. bueno, ok, Voy a hacer la despedida, ¿vale? Sorry, siento dale, haberte cortado. no te preocupes, no te preocupes. Muchísimas gracias, Romina, por estar aquí en el canal, por compartir todo tu conocimiento y tu experiencia con todos estos artistas que muchos estarán empezando y otros ya llevarán tiempo. Igual siempre es importante también recordar todo esto y también tener información nueva que te ayude a sumar a tu carrera. Así que gracias de verdad por tu generosidad, por tu tiempo. Te deseo muchísimo éxito, muchos proyectos y que sigamos viéndote trabajando de forma muy activa. Gracias por invitarme.